Atención, este video se ha realizado con la finalidad de entretener y difundir información sobre este hecho histórico a 100 años de su comienzo a partir de textos académicos. No se pretende ofender, dañar, difamar ni mucho menos causar algún malestar a personas con descendientes relacionados con este suceso. Se recomienda discreción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presentaré este pequeño iceberg sobre algunas de las acciones emprendidas entre los años de 1926 a 1929 en México, me refiero a la Guerra Cristera. Cabe decir que hay muchas historias esparcidas a lo largo de todo el país respecto a este hecho histórico, y por ello, es que este tabloide no será tan extenso, pues quiero que comprendan, de manera simple, las similitudes y los momentos más importantes al respecto. Pero si gustan que haga un video exclusivo sobre estos relatos, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Este iceberg es mío y lo hice en apoyo a datos que fui recabando durante mis investigaciones sobre este momento caótico y, desde luego, perturbador que vivió México hace un siglo, esto porque además, yo he estado trabajando en una región en particular que fue de las primeras en manifestarse y emprender las armas en 1926. Pero bueno, sin nada más que decir, comencemos. El 2 de julio de 1926, el presidente Plutarco Elías Calles presentó su decreto conocido como Ley que reforma al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la Federación, con el cual se reglamentó el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se separan los intereses y relevancia de la Iglesia en el Estado. Al poco tiempo, los eclesiásticos extranjeros fueron desterrados. Los cultos en templos, capillas e iglesias se interrumpieron el día 31 de julio, se obligó a los sacerdotes mexicanos a realizar su registro nacional y se cerraron escuelas y espacios de influencia religiosa. Ante ello, la Iglesia, padres, curas y demás eclesiásticos trataron de llegar a un acuerdo con el presidente Calles, pero este último prefirió continuar con las modificaciones en las que ponía orden y división entre los asuntos católicos de los políticos, desatando así un movimiento armado. Este tema es muy profundo pero trataré de resumirlo. Desde que se expidió la Constitución de 1857 se dividió, por primera vez, a la Iglesia del Estado bajo la Ley de Desamortización de los Bienes de la Iglesia y el Estado, mejor conocida como la Ley Lerdo. Como se podrán imaginar, esto también generó mucha polémica e inconformidad en el calor del momento, pero desde aquí ya se estaban marcando los límites de ambas instituciones. Con las leyes de reforma promovidas con Benito Juárez, el Estado comenzó a fortalecerse con normas como el matrimonio civil, la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la secularización de los cementerios y otras tierras que pertenecían a dicha institución y la libertad de cultos. Para 1917, la Iglesia perdería terreno en la participación de la educación, en el voto por parte de comunidades religiosas, y solo se les permitió a sus creyentes que sus prácticas se realizaran en los templos y espacios relativos a su dogma, por lo que desde ese entonces, la desobediencia hacia alguna de estas normas podía desatar grandes consecuencias o malinterpretaciones por parte de los políticos. Eso fue lo que ocurrió con Álvaro Obregón en 1923, quien declaró que la visita del Monseñor Ernesto Filippi, enviado por el Vaticano con motivo de la festividad de Cristo Rey realizada en la montaña del Cubilete, en Guanajuato, era un desafío a la autoridad y un ataque a la Constitución al practicar dicha festividad en las afueras de su respectivo espacio religioso. Esta frase alusiva a Jesucristo y a la Virgen de Guadalupe, cuyo culto comenzó a practicarse en los siglos XVI y XVII, fungió como una proclamación de fe, la defensa de su creencia y como una conciencia religiosa que rendía obediencia entre sus creyentes. De igual forma, este grito simbolizó entre sus practicantes el ímpetu ofensivo al momento de atacar las posiciones enemigas, o incluso, antes de morir se mencionaban estas palabras para dejar este mundo defendiendo el nombre de Dios y de la Virgen. Sin embargo, como contestación a este llamado, algunas facciones callistas utilizaron el lema «Viva el demonio! ¡Viva el diablo mayor! ¡Que mueran Cristo y su madre!».
Esto con la intención de ofender las creencias de sus enemigos. Volvemos con el presidente de la República por quien todo esto ocurrió. Cuando él había sido gobernador del estado de Sonora de 1915 a 1919, logró expulsar a los sacerdotes residentes en dicho estado, por lo que al asumir la presidencia, Calles le restó poder e influencia a la Iglesia ya que consideraba a la religión como un obstáculo hacia el progreso, pues su plan era hacer de México un estado fuerte, cosa que en los Estados Unidos se creía que era posible con su mandato. Pues con los tratados de Bucareli, donde Calles apoyó a su aliado Obregón, fue como se ganó el respaldo de esta nación norteamericana. De hecho, Calles como presidente también quiso ampliar y consolidar un nuevo orden posrevolucionario con reformas agrarias, las cuales fueron malentendidas por los cristeros que provenían de zonas rurales y rancheras. Algunas de las organizaciones religiosas más importantes que apoyaron la causa cristera fueron, en general, presididas por compañías destinadas a la juventud, asociaciones piadosas, algunos sindicatos de trabajo y órganos de beneficencia alineados al catolicismo. Estas fueron, el Comité Episcopal, fundado el 10 de mayo de 1926 con el cual se debatieron opciones para defenderse de la Ley Calles, y el día 25 de julio decretaron la suspensión de los cultos en los últimos días de dicho mes. Posteriormente, en el mes de septiembre se trató que las persecuciones se eliminaran, cosa que no ocurrió. A pesar de ello, este comité no tuvo mucha repercusión violenta hasta 1927, tras los constantes levantamientos armados, los cuales fueron apoyados por muchos obispos, sacerdotes y demás eclesiásticos que no tuvieron más opción que inclinarse a esta decisión. También participó la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, fundada en 1925, con la intención de detener a quienes acechen la religión y sus practicantes, así como lograr la libertad religiosa. Su conformación tuvo apoyo de los Caballeros de Colón provenientes de Estados Unidos, la Unión de Damas Católicas, la Congregación Mariana de los Jóvenes y la Adoración Nocturna, la Confederación Nacional Católica del Trabajo y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, las cuales estaban compuestas no solo por creyentes y eclesiásticos, sino también por personas de diferentes profesiones como juristas, ingenieros, doctores y en general, de personas citadinas que eran coordinadas por los más jóvenes, cuyas instalaciones radicaban en el Distrito Federal y en algunas provincias. Curiosamente, estos grupos odiaban el imperialismo norteamericano, a las figuras liberales mexicanas y a los bolcheviques socialistas, teniendo como héroes protectores a Agustín de Iturbide, Lucas Alamán, José María Morelos y Pavón, Miguel Miramón y Tomás Mejía, e incluso suplicaban que existiera un Porfirio Díaz católico. De igual forma, estuvo presente la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que fue fundada en 1913 por el sacerdote jesuita Bernardo Vergüent con el propósito de adentrar a las juventudes a la integridad social para la Iglesia, oponerse a la secularización y lograr la instauración de un orden social cristiano. Su presencia estuvo marcada en estados como Zacatecas, Durango, Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes, Colima, León, Morelia, San Luis Potosí y Tampico. La lucha de 1926 se emprendió con los objetivos de los derechos de la Iglesia y de los obreros y comerciantes católicos mexicanos, uniendo en sus filas a los campesinos y a otras personas de diferentes niveles sociales. Para el caso del sector femenil cristero, surgieron las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco en 1927, siendo un organismo secreto conformado por mujeres de entre 15 y 25 años. Aunque también entraron mujeres casadas y con hijos, todas ellas fueron provenientes de sectores populares o del campo. A pesar de ello, las mujeres obedecían a un hombre y al obispo como la figura máxima de sus agrupaciones, que dicho sea de paso, estuvieron instaladas en el occidente, centro de México y el Distrito Federal, cuyas labores eran auxiliar a las familias de los guerreros cristeros, atender las lesiones y heridas, transportar correspondencias, recaudar fondos y llevar armamento a escondidas del ejército callista o federal. Respecto a las disputas armadas desatadas entre 1928 y 1929, se intentó solucionar el problema con ayuda de Estados Unidos,
país que recibió a varios de los eclesiásticos exiliados porque, según lo que aseguró Calles, los obispos fueron cómplices de los movimientos armados. Para 1928, la Santa Sede, en representación del Vaticano, junto al gobierno de Washington, el cual se interesó por apoyar la pacificación de la guerra para así tener estabilidad política y lograr que México tuviera que cumplir con sus obligaciones financieras en el país norteamericano, abogaron, junto con otras naciones latinoamericanas, por la libertad religiosa del culto católico. Así, en 1929, personas como Dwight Whitney Morrow, embajador de Estados Unidos en México, el sacerdote paulista John Burke, el jesuita Edmund Walsh, el diplomático chileno Miguel Cruchanga Tocornal, así como los predilectos de la Santa Sede, el arzobispo de Morelia, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, y el arzobispo de México, Monseñor Pascual Díaz y Barreto, fueron quienes procuraron llegar a un acuerdo con el presidente Emilio Portes Gil, quien asumió que no se pretendía eliminar al culto católico, simplemente se quería que esta situación se regulara y que la Iglesia tendría derecho a seguir sus prácticas y enseñanzas, pero solo en sus espacios sagrados. Bajamos al segundo nivel, donde conoceremos un poco las soluciones otorgadas a este conflicto en 1929, pues para ese entonces, muchas divisiones cristeras no fueron llamadas para llevar a cabo estas negociaciones, e incluso, muchos otros reaccionaron negativamente al alto al fuego. Otra cosa polémica durante estos arreglos fue que al público cristero no se le consultó sino hasta el mes de agosto. Los encargados de arreglar este asunto con el gobierno de Portes Gil fueron Morrow, Walsh, Cruchanga y otros extranjeros más. Los monseñores Ruiz y Díaz trataron de celebrar el hecho de que se llegó a una paz con el presidente, por lo que solo mencionaron la reapertura de los templos y capillas obedeciendo las leyes constitucionales, lo cual dejó mucho descontento a quienes lucharon férreamente, por lo que a los cristeros solo se les pidió que entregaran sus armas y se rindieran. Finalmente, los últimos enfrentamientos bélicos acontecieron en agosto en las regiones más aisladas. Desde Roma, si bien toda esta situación dejó preocupada al Vaticano, sus integrantes estuvieron a favor de llegar a un acuerdo pacífico con el gobierno, prohibiendo a los creyentes hacer cualquier movimiento armado, y reprobando tanto esta acción como los exilios masivos desatados. Del mismo modo, la Iglesia, así como algunos curas, sacerdotes y demás eclesiásticos obedecieron esta posición pacífica, aunque por otro lado, ya había bandos que se estaban equipando y preparando para lo peor. Como se pudo observar antes, muchos grupos cristeros provenían de zonas rurales y campesinas, y por ello, la guerra cristera tuvo mayor actividad en los estados de Colima, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas y el Estado de México, lugares en donde habitó la mayor parte de las familias rurales y católicas, aunque su mayor auge se presentó en Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, donde se registraron desde 4.000 hasta 12.000 milicianos. En este caso, cabe decir que el equipamiento bélico fue traído ilegalmente a la frontera del norte de México, aunque también utilizaban las municiones y armas que obtenían de los caídos en combate, esto porque muchos de los ejércitos cristeros no contaban con los recursos suficientes para abastecerse al respecto. Entre sus técnicas de ataque, se acorralaban a las fuerzas federales y un grupo de cristeros poco experimentados les quitaban sus armas. Los cristeros supieron aprovechar las ventajas del terreno donde se encontraban para crear escondites, trampas y organizar emboscadas con tal de aprovechar lo mucho o poco de municiones con las que contaran. Sobre las pérdidas que sufrió la Iglesia en general, incluyendo templos, hospitales, escuelas y demás instituciones afines, cabe decir que sus pertenencias arrebatadas iban desde bibliotecas de los obispos destruidas, hasta el robo de figuras religiosas de alto valor, las cuales también se destrozaban como un castigo para los que se alzaran a las tropas federales, o bien, se aprovechaban de estas para generar fortunas con las que pudieran financiar sus marchas y comprar municiones.
El historiador franco-mexicano Jan Meyer asegura que entre 1926 y 1929 podrían existir más de 250 mártires verdaderos, es decir, defensores de la fe católica. Sin embargo, de estos personajes, solo se han canonizado 26 en años recientes. Por ello, Roma ha considerado estas canonizaciones porque los fallecidos debieron padecer el martirio sin resistirlo, es decir, sin haber formado parte del motivo por el que falleció, exigiéndoles que renunciaran a su fe. Y bueno amigos, así es como termina esta primera parte de mi iceberg, del cual me ha estado tomando tiempo para realizarlo, pero pronto estaré subiendo los siguientes niveles. Solo ténganme un poco de paciencia ya que hay mucha información sobre este suceso histórico. Y repito, mi intención es abarcar algunos de los temas más importantes y perturbadores al respecto. Por mi parte, esto es todo por el video de hoy, les mando un saludo hasta donde me estén viendo y si tienen alguna duda, comentario o sugerencia pueden escribirlo en la caja de comentarios. Nos vemos pronto, cuídense mucho.